Te invito a que abramos la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 15, y vamos a leer desde el 30 al 41. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 30 al 41. Y antes de que podamos leer este texto, a manera de introducción, quiero hacerle las siguientes preguntas. ¿Qué tan serio es servir al Señor? ¿Es el servir al Señor como un trabajo que podemos dejar en algún momento cuando no se cumplen las condiciones que esperábamos? A veces vemos el servicio a Dios como un trabajo. O a veces vemos el servicio en la iglesia como un trabajo y en algún momento ya quizás vemos que las cosas no se cumplen como queríamos y pensamos que podemos renunciar e ir a otro lugar. ¿Será que es así como debemos ver el servicio a Dios? Otra pregunta que quiero hacerles: ¿qué es lo que se espera de los que sirven a Dios? Todos somos llamados a servir a Dios de una u otra manera, pero hay algunos que tienen un llamado quizás a un mayor compromiso, quizás a dedicar su vida a la predicación de la palabra, a pastorear la iglesia del Señor o algún ministerio específico. ¿Qué se requiere de las personas que son llamadas a servir al Señor? Pregunto esto porque muchas veces no entendemos la importancia y la seriedad de servir al Señor. Y a veces pensamos que servir al Señor es como un trabajo que podemos renunciar, o quizás como un pasatiempo que solo cuando sentimos ánimo lo hacemos. Pero la palabra de Dios nos dice que servir a Dios tiene que ver con un llamado de parte de Dios. Es interesante que cuando el Señor llamó a sus discípulos, a cada uno de los que llamó, les dijo: síganme, y ellos, dejándolo todo, le siguieron. Y todos los 12 apóstoles que el Señor escogió, a excepción de Judas, ¿no? Los apóstoles que el Señor nombró y escogió, dieron su vida por el Señor. Le sirvieron hasta el fin. La manera en que nosotros sirvamos a Dios va a demostrar lo que nosotros entendemos de servir a Dios, lo que nosotros entendemos de Dios y lo que nosotros pensemos de lo que Él requiere de nosotros. Vamos a leer lo que la palabra de Dios dice. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 30 al 41. Escucha atentamente lo que la palabra de Dios dice. Dice así: así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y, reuniendo a la congregación, entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos, para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Después de algunos días, dice versículo 36, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Amén. Bendito sea el Señor por su palabra. Nuestro hermano Juanito les compartió la semana anterior acerca de la carta que los líderes de la iglesia en Jerusalén enviaron a la iglesia de Antioquía, y no solo ellos, sino a todas las otras iglesias que habían plantado Pablo y Bernabé, que estaban compuestas por personas que no eran judías, a los cuales se les llama gentiles. Y
en esa carta los líderes de la iglesia en Jerusalén, a raíz de este problema, ¿no?, de los maestros que decían que debían circuncidarse, dijeron que no les exigían a los creyentes gentiles que se circuncidaran, solamente que se abstengan de comer sacrificado a los ídolos, de ahogados, de sangre y de fornicación. Bueno, versículo 30 al 35 nos dice que el apóstol Pablo con Bernabé, junto con Judas, no Judas el Iscariote, otro Judas, y Silas, que eran hombres de buen testimonio, fueron hasta la iglesia en Jerusalén. Y dice la palabra que ellos se entregaron la carta. Y dice que los creyentes fueron consolados y fueron animados por esta carta. ¿Sabe qué? Una de las cosas que más anima el corazón de los creyentes es cuando el creyente descansa en la gracia de Dios. Hermanos, nuestro hermano Juanito nos decía acerca del cántico que acabamos de entonar. Decía, ¿cómo decía la estrofa? Encomienda a Jehová tu camino, espera en Él y Él hará. La Biblia define confianza en Dios como dejar todo en las manos de Él. Eso no significa que no tengamos que hacer nuestra parte. Cuando la Biblia dice que debemos descansar en Él, que Él nos proveerá, Él dice que nosotros debemos trabajar el tiempo correcto, ni más ni menos. No trabajar menos sería negligencia. Trabajar demasiado sería idolatría. Trabajar lo justo y necesario y dejar todo en las manos del Señor. También la palabra dice que nosotros debemos predicar el Evangelio. Si nosotros queremos que nuestros familiares conozcan al Señor, debemos confiar que el Señor obra en su corazón, pero también tenemos que hacer nuestra parte, ¿no? Y es predicarles el Evangelio. Pero cuando se trata de la salvación, no hay ninguna parte que nosotros tengamos que hacer. No hay buena obra que nosotros tengamos que hacer. La salvación no se trata de, yo hago mi parte portándome bien y Dios hará su otra parte perdonándome. No, la palabra dice que nuestras buenas obras, nuestras buenas acciones son como trapo de inmundicia. Dios no las acepta. Cuando se trata de la salvación del alma, lo único que tenemos que hacer es reconocer nuestro pecado y descansar en la gracia del Señor. Esto pasaba con los hermanos gentiles. Ellos habían entendido que eran pecadores. Ellos habían entendido que Jesucristo podía perdonarles. Pero los creyentes judíos decían, no es suficiente. Tienen que circuncidarse, tienen que guardar los mandamientos, tienen que celebrar la fiesta, tienen que guardar los ritos de la ley. Entonces esto perturbó el corazón de estos creyentes. Porque ya no estaban descansando en la gracia. Ya no estaban descansando en Cristo. Ahora tenían esa carga de que, Jesucristo no es suficiente, entonces yo tengo que hacer algo también. Y eso pone una carga en el corazón. La palabra de Dios dice que esta carta que enviaron los ancianos era la confirmación de que ellos debían entender, hermanos, ustedes no necesitan sujetarse a la circuncisión, a los ritos de la ley. Ustedes son salvos por gracia. Dios les salvó no por su obediencia a la ley, no por sus buenas obras, sino porque Cristo pagó por sus pecados. Y esto trajo alivio al corazón. Yo quiero que también su corazón sea aliviado, hermano y hermana. Todos los que estamos aquí, la pregunta es, ¿usted está descansando en la gracia del Señor? A veces pensamos que es cierto que Dios pide que le obedezcamos, pero no para ser salvos, sino como el resultado del perdón que Dios nos dio. Él quiere que ahora vivamos. Pero sin embargo, aún nuestra obediencia debemos ponerla en la gracia del Señor. Obedezcamos a Dios, sirvámosle, pero nunca nos olvidemos que por la gracia del Señor somos salvos. Si usted se arrepiente de sus pecados, si usted reconoce su maldad y usted confía en el Señor Jesucristo, crea que Él le puede perdonar, no por lo que usted haga, por lo que Él hizo muriendo en la cruz. Entonces, esta carta que enviaron trajo consuelo y regocijo en los creyentes, porque sintieron alivio de que ya no tenían que confiar en sí mismos, sino solo en el Señor Jesucristo. Y eso es lo que la iglesia del Señor debe una y otra vez recordar. Recordar que somos aceptados por Dios, somos amados incondicionalmente por Él, por su gracia. Si hemos creído en Él, si nos hemos arrepentido, si hemos entregado nuestra vida a Cristo, confiemos en que Él
nos amará incondicionalmente, terminará la obra que ha comenzado en nosotros. ¿Qué produce esta verdad en su corazón? ¿Esta verdad le alienta? ¿Significa algo para usted esta verdad? Déjeme decirle que ante las palabras que yo he dicho, estas palabras no es otra cosa que la grande misericordia y gracia de Dios. Dos cosas pueden ocurrir. O usted puede sentir regocijo o no puede sentir nada. Si cuando hablamos de que Cristo es suficiente para salvarnos, de que Él nos ama y nos acepta no por nuestras buenas obras, y eso no provoca un regocijo en el corazón y tranquilidad, es porque estamos muertos, porque a lo mejor no conocemos al Señor. Es necesario que nos examinemos para ver si realmente descansamos en la gracia del Señor. Quien no descansa en la gracia del Señor es aquel que no comprende su necesidad de la gracia. Cuando yo era jovencito y me enseñaban inglés, no entendía el valor de esa materia. No me parecía importante y hasta tedioso. Ahora comprendo que me hubiera servido mucho haber aprendido inglés. Ahora valoro aquello que me dieron, pero no valoré. Si cuando jovencito yo hubiera sabido lo importante que hubiera sido el inglés en el futuro y lo que me iba a servir, me hubiera alegrado por tener esas clases de inglés. Muchos no se regocijan en la gracia porque no entienden lo pecadores que son. No entienden lo perdidos que están. Piensan que son buenos, piensan que no son tan malos, piensan que este mensaje de la gracia es para personas que realmente son pecadores, esos que son adúlteros, esos que son violentos, esos que andan borrachos por ahí, esos que son ladrones, esos que hacen mal. Pero la palabra dice que los pecados más grandes son los pecados del corazón. Es el orgullo, es la soberbia, la indiferencia hacia Dios y la falta de amor a Él. Esos son los pecados más grandes. Y a menos que Dios abra sus ojos, usted no puede ver lo grande de su pecado. Pero para aquellos que se han arrepentido, que han reconocido su pecado, que han visto la suciedad de su maldad, el saber que descansan en la gracia de Cristo es un alivio y un gozo. Solo aquel que ha sentido el dolor de su pecado es aquel que puede encontrar regocijo y paz en la gracia del Señor. Y entonces la palabra nos dice que aparte de Pablo y Bernabé, Judas y Silas, como eran profetas, dice que ellos aprovecharon esa oportunidad y no solo enviaron la carta, sino que también ellos consolaron y fortalecieron a los hermanos con abundancia de palabras. ¿Sabe? De este versículo 32 aprendemos algo. Siempre podemos hacer más de lo que hacemos. La labor de estos hermanos era simplemente ir a entregar la carta e informar la decisión que tomó el concilio. Pero ellos hicieron algo más. Ellos decidieron hablaron con los hermanos, les animaron, pasaron tiempo. ¿Sabe por qué? Porque había un real interés en la vida de esos hermanos. Una de las cosas que produce Dios cuando nos convertimos a Él, cuando nos convertimos a Cristo, es que Él nos da un verdadero amor por los hermanos y un deseo de servirles. Tanto fue el deseo de que Silas, dice la palabra, decidió quedarse ahí. Silas decidió quedarse ahí y realmente Pablo y Bernabé también se quedaron. Es decir, el único que regresó fue Judas. Solo Judas regresó. Y dice entonces la palabra que Pablo y Bernabé se quedaron enseñando la palabra y anunciando el evangelio. La visita de estos hermanos fue de mucha bendición y asimismo es de bendición cuando nosotros compartimos la vida con nuestros hermanos. Aquí hay algo interesante, hermanos. La iglesia es un cuerpo, es una familia espiritual. Y qué alegría es cuando hemos recibido la visita de otros hermanos, ¿o no? ¿Pueden recordar ustedes las visitas que hemos recibido? Cuando han venido los hermanos de Ambato, cuando ha venido el hermano Andrés a predicar, cuando ha venido el pastor Zach, los hermanos de Vain, o cuando nos visitaban los hermanos de Quito, cuando hicimos esa presentación afuera, ¿no es cierto? Cuando vino la hermana Gloria de Chile, ¿se acuerdan? Cuando vino mi papá también, aunque no predicó, él dio palabras de ánimo, ¿no es cierto? Uno es animado cuando comparte con otros creyentes. Hoy nosotros nos levantamos en nuestra casa y al frente de nuestra casa está el Coliseo de Ceballos. Y desde ayer había una actividad, una convención de iglesias cristianas de alguna denominación, no sé de cuál. Pero qué lindo era ver hoy día en la mañana un montón de hermanos
buses llenos de hermanos yendo al Coliseo. Alguna iglesia, alguna denominación debe haber sido que tenía una convención. Y es lindo cuando los hermanos nos reunimos. ¿Me comprende? Pero esto ocurre cuando los hermanos tenemos comunión unos con otros. Es como cuando hacemos reuniones en las casas. ¿Se acuerdan cuando hemos hecho reuniones en las casas? Es bonito recibir la visita de los hermanos, ¿no es cierto? Esta iglesia comenzó en la casa de la familia Maldonado. Me imagino que para ellos haber sido bonito cuando veníamos los hermanos de Ambato en la furgoneta, la otra hermana, la hermana Cecilia que nos traía, el hermano, ¿cómo se llama? Ramiro que nos traía, hermanos que muchos de ustedes no conocieron, porque muchos de ellos ya están con el Señor. El hermano Ramiro ya partió con el Señor. ¿No sabía? ¿Se acuerdan de la furgoneta? Él ya murió hace algunos años atrás. Perdón que no hice. Ya, entonces, es un gozo, una alegría, ¿me comprende? Y eso dice que provocó esto. Y entonces entramos al versículo 36. Y yo quiero centrarme hoy día en el 36 al 41. Versículo 36 al 41 nos muestra que Dios quería hacer, o que Dios puso en el corazón de Pablo hacer una gran obra. Pero aquí vamos a aprender algo, hermanos. La obra de Dios es hermosa. Y cuando los siervos de Dios están dispuestos a dar su vida, y no solamente a cumplir, sino a servir a Dios con verdadero amor por las personas, Dios hace cosas maravillosas. Sin embargo, la obra de Dios no está exenta de problemas. Pero a pesar de los problemas, la obra de Dios seguirá adelante. ¿Cuál es esta gran obra que Dios quería hacer? Primero, vemos la buena obra que Dios quería hacer a través de Pablo. Versículo 36 dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Aquí dice que Pablo, acuérdense que Pablo y Bernabé habían salido desde la iglesia de Antioquía a predicar el evangelio a Chipre y a otros lugares, Listra, Iconio, Derbe, etc. ¿Se acuerdan? Y visitaron muchas ciudades y predicaron el evangelio. ¿Y qué pasó ahí? Dice la palabra que el evangelio obró con poder y muchas personas se convirtieron. ¿Y sabe lo que pasó? Se comenzaron iglesias. ¿Sabe? A veces vemos la plantación o la obra de Dios como la plantación de iglesias. Ustedes saben a lo que me refiero con plantación de iglesias, ¿no? Me acuerdo que cuando yo fui hace años atrás al tour por Israel, un argentino me dijo: ¿y tú plantas? ¿Qué plantas tú? Me dijo así. Y lo dijo en tono burlista, que a mí me hizo sentir mal. Porque para mí esto es algo serio. O sea, para mí esto es importante, ¿me comprende? Es porque los argentinos le llaman fundación de iglesias. Nosotros acá le llamamos plantación de iglesias. Plantación de iglesias es el trabajo misionero. Es el trabajo de compartir la palabra en un lugar y que esos creyentes se puedan reunir como hermanos, como una familia espiritual. Y eso es una iglesia. Y a veces pensamos que para comenzar una iglesia necesitamos tener dinero para arrendar un local, para comprar sillas, para tener músico y todo. Pero la palabra dice que la plantación de iglesia es tan sencillamente predicar el evangelio, y las personas que se convierten se reúnen juntas a leer la palabra, a aprender a adorar al Señor. Es algo sencillo. Pero en eso sencillo, Dios obra con poder. En el día de ayer estaba viendo yo una campaña evangelística del hijo de Luis Palau. Luis Palau fue un evangelista muy bueno, ya partió con el Señor. Y el hijo está predicando ahora. Predicaron en una campaña, estaba viendo el video de una campaña en Costa Rica. Miles de personas asistiendo a no sé si era un estadio o un parque, un escenario grande con luces, pantallas, y un montón de cantantes conocidos y famosos, y personajes famosos de la televisión que algunos dicen que son cristianos, y eso atrae a la multitud, y el hijo de Luis Palau predica el evangelio. Cuando yo veo eso yo me alegro, porque digo, mucha gente va a escuchar el evangelio que no escucharía de otra manera. Sin embargo, ese tipo de eventos requiere muchos recursos. Pero nosotros cuando vamos a la Biblia, vemos que la palabra de Dios se extendió de manera más poderosa. El porcentaje de personas que van a esas campañas y hace la oración para recibir a Cristo que hace el predicador son muchas, pero el porcentaje de esas personas que luego siguen al Señor es muy pequeño.
Mas la palabra dice que los creyentes compartían la palabra con otros y se comenzaban iglesia. Entonces, ¿qué hace Pablo? Pablo iba y predicaba y había un grupo de creyentes, y aunque la palabra no nos da detalle en el libro de los Hechos, por lo que la Escritura nos dice, lo más probable es que Pablo le daba algunas instrucciones de cómo reunirse. Volvían a recordar, y ellos se reunían para recordar al Señor Jesucristo, para aprender, para leer la palabra del Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento no estaba escrito, y luego Pablo se iba y les dejaba, e iba a otra ciudad, y a veces permanecía 2 días, 3 días en una ciudad, y lo máximo a veces algunas semanas en otra ciudad. La iglesia en la cual permaneció más tiempo fue la iglesia de Antioquía, pero las demás solamente semanas o días. Pero ahí están los creyentes. Cuando las personas son verdaderamente convertidas, ellos van a seguir al Señor, aunque estén solos. Y entonces Pablo se preocupa, y aquí Pablo dice a Bernabé, vamos a ir a visitar las iglesias, las ciudades donde hemos predicado, para ver cómo están los hermanos. Y esto es algo maravilloso, porque aquí vemos el amor y el cuidado pastoral, el corazón pastoral del apóstol Pablo. ¿Sabía usted que hay 2 tipos de trabajo pastoral? El trabajo pastoral dentro de una iglesia local y el trabajo pastoral a nivel de varias iglesias. El trabajo pastoral a nivel local es el trabajo que los ancianos de la iglesia hacen en estar pendientes, en llamar, en visitar, en estar pendiente cómo están los hermanos en su crecimiento, ayudarles cuando lo necesiten, enseñar, instruir, ayudarles a hacer el culto familiar, animarles cuando no vienen a la congregación, orar por los enfermos, etc. Estar pendiente, estar cuidando, como un padre cuida a los hijos. Y el otro trabajo pastoral que nos enseña aquí Pablo es el cuidado de iglesias. Tiene que ver con que los misioneros van, plantan iglesias, pero no las dejan solas. Vuelven a visitar para animar a los hermanos, para fortalecer a los pastores que Dios haya levantado ahí, porque los que necesitan ánimo no solamente son los miembros, sino también los pastores, los ancianos. También necesitan ser alentados, que los misioneros, que los otros pastores vayan y le alienten a seguir adelante. Y eso es lo que quería hacer Pablo. Pablo quería visitar cada una de esas ciudades y ver cómo estaban los hermanos. Pensemos por un momento en la preocupación de Pablo. Él habrá pensado, ¿cómo estarán? ¿Será que están siguiendo al Señor? ¿Será que habrán renunciado a la fe? ¿Será que algunos de ellos murieron por la fe? ¿Será que ya han compartido la palabra a otros? ¿Será que hay cosas que no entienden? ¿Será que están andando en santidad o necesitan que se les enseñe cómo deben vivir? Y entonces Pablo toma la decisión, junto con Bernabé, de ya no ir a visitar lugares nuevos por el momento. Él lo va a hacer igual, pero primero visitar esos lugares para pastorear esas iglesias. Ahora, esto es algo que la iglesia practicaba. El trabajo pastoral es algo que está muy descuidado hoy día. Mayormente los pastores a veces nos interesamos más por alcanzar al mundo que por cuidar a la iglesia del Señor. A veces queremos que la obra avance y a veces no tenemos cuidado de cómo están las congregaciones o cómo está la vida de los hermanos. Pero el trabajo pastoral era algo que la primera iglesia practicaba. Dice la palabra, por ejemplo, en Hechos 14, cuando Pablo termina de predicar por Listra y cuando deciden regresar a Antioquía, dice 14, 21 al 23, después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, dice, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndole que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Cuando Pablo termina su viaje misionero, él decide regresar a la iglesia que lo encomendó, pero él decide regresar no por otro camino, sino por el mismo camino, visitando las iglesias. ¿Y qué dice que hizo? Confirmando los ánimos de los discípulos y animándoles, exhortándoles a que permanezcan en la fe. Esto es un trabajo que es necesario hoy día. ¿Alguien puede poner una silla para que esa puerta no se abra, por favor? Muy bien, ok. Ya, muy bien. Entonces, la puerta de allá también hay que cerrarla porque esa es la que abre. Si vemos que la puerta se abre y se cierra, hermanos, con toda libertad usted se puede parar y poner y hacer algo al respecto, ¿ya? Una vez estábamos en una iglesia y no sonaba bien el micrófono.
Y yo esperando, entonces voy yo mismo para atrás y arreglo el micrófono y le digo a cierto hermano, digo, hermano, si usted ve que el micrófono falla, levántese y haga algo. ¿Me comprende? Entonces, cuando venimos acá a la iglesia, vengamos a servir. ¿Me comprende? Si de repente el parlante suena mal, entonces alguien puede hacer algo. Si las puertas están abiertas, nos levantamos y arreglamos el problema. ¿Me comprende? Nunca pensemos que otro lo puede hacer. Pensemos que nosotros podemos hacerlo. ¿Ok? Y también si vemos personas nuevas, entonces seamos nosotros los que nos acercamos, le damos el cancionero y le hacemos sentir bienvenido, porque queremos que se queden o no. O queremos que se vayan. No queremos que estén aquí. No, queremos que estén aquí, ¿no es cierto? Muy bien. Una pequeña exhortación. El que tenga oído para oír, oiga. Ok, entonces hermanos, continuemos, como dice aquí, como dicen nuestros amigos futbolistas, comentaristas del fútbol, avanza como avanza Hino en Ecuador. Ok, entonces dice que el apóstol visitó. El animar, el consolar, el fortalecer a otros hermanos es una práctica que los creyentes debemos hacer. No es necesario ser pastor, no es necesario ser misionero para hacer esta labor. Es necesario amar a los hermanos. La palabra del Señor dice que cuando el Señor nos manda a evangelizar, dice que debemos hacer discípulos a todas las naciones. ¿Y qué más? Y debemos enseñarles todas las cosas que Dios ha mandado. Tenemos que nosotros preocuparnos no solamente de los que no conocen a Cristo, debemos preocuparnos de los hermanos de la iglesia. Yo tengo lindos recuerdos de hermanos allá en Chile que aunque no eran ancianos de iglesia, algunos no eran ancianos, pero eran hermanos que enseñaban la palabra, eran hermanos que cuando uno podía pedirles un consejo y en mi casa yo fui, mire, hermano, les voy a contar algo, yo no sé si esto se los conté en alguna vez, pero cuando yo tenía 15 años, ustedes saben que mi mamá quedó discapacitada y perdió el habla y perdió el movimiento del lado derecho. No puede mover esta mano, pero puede caminar y puede hacer las cosas de la casa, pero quedó discapacitada. ¿Y saben lo que pasaba? Los días jueves había estudio bíblico en nuestra iglesia. Y mi mamá no podía salir porque ella puede caminar con dificultad. Y en ese tiempo no teníamos silla de rueda, tampoco mi papá tenía auto. Y era complicado salir en el transporte por su discapacidad, ¿me comprende? Y a veces no podía ir a la iglesia. Y generalmente los días jueves ella no podía ir al estudio. ¿Sabe que los días jueves venían hermanos de otra iglesia a dar el estudio? Y venían en un furgón escolar, en una furgoneta escolar, porque un hermano de ellos tenía ese servicio, y él traía a los hermanos, venían varios hermanos a acompañar, y uno era el que enseñaba, pero venían hermanos y hermanas, y venían ahí jóvenes y señoritas también, con los cuales compartíamos, y sabe que ellos después del culto iban a visitar a mi casa, y pasaban una media hora cantando con nosotros. Y de repente... Y decía, ¿qué pasó? Mientras estábamos cantando, era la vecina y dice, ¿puedo estar aquí? Claro, vecina, venga nomás. Y la vecina nos escuchaba cantar y a ella le gustaba, ¿me comprende? Y ella con el tiempo, después la volví a ver y me contó que parece que estaba yendo a una iglesia cristiana. Pero ¿sabe lo que hacían estos hermanos? Se daban el tiempo, viajaban una hora y llegaban a nuestra iglesia, daban el estudio bíblico terminaba como a las 8 de la noche, a las 8 nos iban a dejar a nuestra casa y media horita cantaban y animaban a mi mamá y a nosotros. Nosotros nos sentíamos súper bien. No venían a dar una conferencia, ni siquiera daban una enseñanza, simplemente estaban con nosotros y cantaban, y conversábamos, y nos daban ánimo. Algo tan sencillo, hermanos, como compartir la vida. Hermanos, déjenme decirle algo. Estamos aquí hoy día, en el Día del Señor, sentados, escuchando la palabra, y eso es bueno. Pero Dios no quiere que estemos sentados toda la vida. Dios quiere que nos paremos. Que vayamos a donde nuestros hermanos, que les visitemos, que hagamos tiempo. No solo la vida es trabajo, no solo la vida es trabajo para comer, trabajar, dormir, comer, trabajar, dormir, comer. Hay una vida que Dios le dio para que usted la invierta en otras personas. También yo fui bendecido por este joven hermano Fabián, que los domingos me invitaba a su casa a almorzar. Yo era un jovencito, me invitaba a almorzar a su casa. Y ahí conversábamos de la palabra. Y gracias a él, Dios lo utilizó. Yo soy misionero. ¿Por qué no empezó a hablar? De las misiones. Me mostraba revistas de misioneros y empezó a alimentar. Y fue tanto, yo no sé si él quería ser misionero, pero terminé siendo misionero yo. ¿Me comprende? Él pasaba tiempo conmigo. ¿Me comprende? Antes de venirme a Ecuador, yo aprendí eso también. Aprendí también cuando conocí a mi esposa, ella era misionera, ella visitaba muchos hogares de mujeres.
ella visitaba y discipulaba a las mujeres. ¿Y sabe qué? Yo le pedí material a ella y yo comencé a visitar a los jóvenes de mi iglesia. Y antes de venirme a Ecuador, yo empecé a tener estudio bíblico en las casas de esos jóvenes. Algo pude hacer antes de venirme a Ecuador, aparte de otras cosas que el Señor me permitió hacer. Pero tenemos que servir. Entonces Pablo está diciendo aquí que él quiere ir a visitar a los hermanos. Pero aquí entonces viene un problema. La obra de Dios es algo maravilloso, pero ¿sabe qué? Van a haber problemas. Mientras estemos en este mundo, la obra del Señor se va a hacer lidiando con problemas. Y no le extraña a usted eso. Hay muchos hermanos que se entusiasman con predicar la palabra. Comienzan una reunión con niños, comienzan una reunión en su casa, no sé, comienzan a reunirse con algún familiar, pero de repente ocurre algo y se desaniman. ¿Ah? A veces las personas con las cuales se reunieron no vinieron a la casa. A veces la persona que usted le está enseñando de pronto no quiere saber nada y nos desanimamos y tiramos la toalla. A veces cuando servimos al Señor vamos a tener problemas con otros hermanos de la iglesia. Vamos a tener desacuerdos. Incluso hasta pueden haber ofensas. Pero la actitud correcta es recordar que estamos en un mundo caído. Escúcheme. Estamos en un mundo caído. Estamos en un mundo que fue puesto bajo maldición por el pecado del hombre. Los problemas van a ocurrir. Tenemos que aprender a lidiar con ellos. ¿Me comprende? O usted puede esperar que los problemas no ocurran, pero se va a desilusionar. O usted aprende a lidiar con los problemas. Eso es lo que la palabra nos enseña. En todo lo que queramos hacer, recordemos, estamos en un mundo caído y va a haber problemas, va a haber desacuerdos, va a haber ofensas. Pero ¿sabe qué? La obra de Dios va a seguir adelante. Dios va a hacer su obra. Dios va a edificar su iglesia. Créame, Dios va a cumplir su propósito. Pero nosotros tenemos que aprender a lidiar para poder ser partícipes de lo que Dios hace. ¿Cuál fue el problema? Versículo 37-38 dice: y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, o Juan Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Aquí hubo un desacuerdo. ¿Sabe que Bernabé era primo de Marcos? Juan Marcos, el hijo de una mujer donde se hacían reuniones ahí en Jerusalén, era pariente de Bernabé y él les acompañó en su primer viaje misionero cuando salieron de Antioquía. Dice que Juan Marcos fue con ellos. Pero en cierto lugar, Juan Marcos decide abandonarles y regresa a Jerusalén. ¿Sabe lo que ocurre ahora? Ahora Juan Marcos quiere volver, quiere continuar en la obra misionera. Y entonces Bernabé quiere darle una oportunidad. Dice, llevemos a Juan Marcos. Pero Pablo dice, no lo vamos a llevar. ¿Por qué? Dice, no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos, desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. El problema consistió en un desacuerdo entre Bernabé y Pablo acerca de Juan Marcos. Y aquí vemos algo interesante. Pablo y Bernabé eran grandes hombres en la iglesia del Señor. Pablo y Bernabé no eran dos jovencitos que estaban recién comenzando a servir al Señor. Pablo y Bernabé no eran principiantes en la obra. Eran creyentes de años que habían entregado su vida a servir al Señor. Habían plantado iglesias, habían formado ancianos. Eran ya los cracks de la obra misionera. ¿Crack se dice? ¿Crack? ¿Qué es lo que es un crack? ¿Es alguien experto? Sí, que es bueno. Que es bueno, ¿no es cierto? O eran también, hay otro que se dice a los futbolistas que son mayores, ¿cómo se les llama? No, hay un nombre que se le daba en Chile a las selecciones de fútbol de los mayores, de los adultos ya de los 60 años, ¿sí? Tenían un nombre. Sí, pero era un nombre que no me acuerdo, era parecido a crack. ¿Ah? Eran los cracks de la obra misionera. Pero ¿sabe qué? Ellos tienen un desacuerdo y no lo logran arreglar. ¿Me comprende? Aún los grandes hombres de Dios están en un proceso de santificación. Aún las personas que han entregado toda su vida a servir al Señor van a luchar con el pecado y van a tener problemas. Porque estamos en un mundo caído. No lo olvide. No se sorprenda los problemas. No se deje desanimar. ¡Ay! ¿Por qué ocurre esto? Estamos en un mundo caído. Eso yo lo entendí cuando leí un libro sobre el matrimonio. Este autor explicaba que no te extrañe que tengas problemas en tu matrimonio porque recuerda que estás casado con una persona pecadora y tú también eres pecador. Estamos en un mundo caído.
Es normal que hayan problemas. Lo importante es aprender a lidiar con ellos, reconocerlos y seguir creciendo en la santidad. ¿Cuál fue el problema? Bernabé quería que Marcos le acompañara en este viaje. Marcos era sobrino de Bernabé. Y de alguna manera Bernabé, aunque la palabra no nos da detalles, lo que sí vemos es que le quiso dar una oportunidad. Le dijo, traigamos con nosotros a Juan Marcos. Juan Marcos quería volver quizás, ¿no es cierto? Y Bernabé lo consideró. Pero Pablo no estuvo de acuerdo porque los había abandonado en el primer viaje misionero. Posiblemente Pablo consideraba que Marcos no estaba listo para servir en la obra y corría el riesgo de abandonarles otra vez. Marcos demostró inmadurez cuando decidió ir a la obra y después desertó de ella. Aunque quizás podemos pensar que él podía tener alguna oportunidad, como lo que pensaba Bernabé, por otro lado vemos que a lo mejor la actitud de Pablo era para que él aprendiera la seriedad del ministerio. Quizás la mejor manera de aprender algo es la disciplina. A veces aprendemos la importancia de algo no cuando se nos da la oportunidad, sino cuando tenemos que sufrir las consecuencias. Recién ahí podemos aprender la seriedad de algo. Y de alguna manera esto representaba una disciplina para Juan Marcos, porque la palabra de Dios ya enseñaba que el servicio a Dios es algo muy serio, que no se debe abandonar por cualquier motivo. Es más, no se debe abandonar. La palabra de Dios dice que el llamado de Dios debe ser considerado con mucha seriedad. Escuche las palabras del Señor Jesús. El Señor Jesucristo dijo esto en Lucas 9. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y no se sabe más de ese joven que quería seguir al Señor. Después vino otro y le dijo, el Señor le dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Y no se sabe más de ese hombre que quería seguir a Cristo. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo la mano en el arado y mira atrás es apto para el reino de Dios. ¿Sabe lo que el Señor estaba diciendo? Todas estas personas querían seguir a Cristo. Todas estas personas querían servirle, pero había algo que era más importante para seguirle en ese momento. Pero había algo con lo cual estaban luchando. Ellos querían seguir al Señor, pero el otro tenía que decir, pero bueno, el Señor no tiene dónde dormir. Y esto es algo difícil para mí. Otro estaba luchando en que quería seguir al Señor, pero, ¿qué dice? Quería enterrar a sus padres. Y eso de enterrar a sus padres no es que ese rato había muerto los papás. Dice, Señor, acaban de morir mi papá, déjame enterrarlo y te sigo. No, él estaba diciendo, perdón que sonó un poco cruel eso, pero él estaba diciendo, Señor, te seguiré, pero mis padres están viejitos, deja que ellos mueran y cuando ellos mueran, los entierre, ahí yo te sigo sin ningún problema. Estaba poniendo a sus padres antes que el llamado de Dios, de Cristo. El otro estaba luchando porque quería ir, pero quería despedirse de su familia. No está diciendo que el Señor era malo, que no quería que él le dijera chao a sus padres. Habla de que este hombre, él conocía el corazón y estaba ligado su corazón a su familia todavía. Y aquí viene el punto. Estas personas, el problema que tenían al seguir a Cristo, ellos querían seguir al Señor, pero estaban luchando con otras cosas que también eran importantes. Y el Señor dice que no. Dice que cuando Él nos llama, Él debe ser lo más importante. Y todo lo demás queda en segundo o tercer lugar. Por eso dice, cualquiera que pone la mano en el arado y mira para atrás no es apto. ¿Por qué? Porque imagina, ¿cómo es el arado? ¿Cómo se toma el arado? ¿Así? ¿Así? ¿Cómo se toma? Así, ¿no es cierto? Ya, el arado, ¿no es cierto? Ahí está el surco, ¿no es cierto? Va el buey ahí, los bueyes, las vacas, los caballos, lo que sea. Así, ustedes saben más de esta tierra que yo, ¿no? Algunos, ¿no? Y el surco, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si yo miro para atrás? El cuerpo, se me va a desviar la mano, es como que yo estuviera manejando y miro para atrás, ¿no es cierto? Se desvía y el surco sale malo. El que hace el surco, ¿para dónde tiene que mirar?
hacia adelante. No puede mirar atrás. No puede volver atrás. Es lo que el Señor está diciendo. Si Cristo te llama a que tú seas su hijo, o te llama a servirle en algo con más responsabilidad, como el llamado misionero, tú tienes que mirar hacia adelante nomás. Lo importante aquí es que el Señor te está llamando. ¿Me comprende? O sea, si el Señor te llama, ¿qué más importante puede haber? Y ese fue el problema de Marcos. No sabemos la razón por la cual Juan Marcos abandonó al grupo misionero. Lo que sí sabemos es que lo abandonó. Y la palabra no nos quiso decir la razón por la cual Juan Marcos abandonó el grupo misionero para que nosotros no justifiquemos lo que hizo Juan Marcos. La palabra dice, él abandonó y punto. ¿Sabe? Puede ser que a lo mejor él se cansó. Puede ser que a lo mejor extrañó a su familia. Puede ser que lo encontró muy difícil. No sabemos la razón. El punto es, si Dios te llama a servirle, tú no puedes mirar atrás. Y esto es para todos los creyentes. Cuando seguimos a Cristo, en lo que sea que Él nos llame a hacer, debemos continuar hasta el fin. El seguir a Cristo y servirle no es un trabajo al cual podamos renunciar cuando nos parezca. Es un llamado que debemos obedecer. No es un pasatiempo que cuando las cosas se ponen difíciles nosotros dejamos de hacerlo. Es un llamado divino. Ser un discípulo de Cristo, ser un cristiano, no es algo que hacemos a nuestra manera, a nuestro tiempo, a nuestras condiciones. Seguimos a Cristo, servimos a Cristo aunque nos cansemos. Seguimos y servimos a Cristo aunque nos sintamos ofendidos, aunque en el camino tengamos problemas, aunque hayamos sido tratados injustamente, nosotros entendemos que es Cristo, el Hijo de Dios, el que nos llamó. Aunque padezcamos necesidad, aunque no tengamos lo necesario y tengamos que sufrir necesidad, lo importante es que Cristo nos llamó. Tenemos que seguir a Cristo aunque el camino sea difícil, aunque extrañemos a nuestra familia, aunque a veces extrañemos la tierra de la cual venimos. Créame que a mí me ha pasado. Usted sabe que yo soy extranjero. Créame que muchas veces yo he llorado por extrañar mi familia y mi tierra. Créame que para mí ha sido difícil haberme casado, haber tenido a mis hijas, mi primera hija, mi segunda hija, haber pasado momentos increíbles sin mi familia conmigo acompañándome. Para mí ha sido difícil haber estado ausente en muchas cosas que mi familia tuvo que pasar, pero yo permanezco aquí porque el Señor me llamó a servirle y es lo más maravilloso y lo más importante. ¿Me comprende? Marcos demostró inmadurez. Quizás ¿sabe que la mayor cantidad de problemas que ocurren en la iglesia es por inmadurez? La inmadurez se manifiesta de muchas maneras. A veces somos inmaduros porque nos apresuramos a hacer algo que no estamos dispuestos o no hemos pensado bien. O a veces sacamos conclusiones apresuradas de otras personas. O a veces desertamos y desechamos los privilegios que el Señor nos ha dado. ¿Cuántos hombres Dios ha llamado al gran privilegio de ser pastores? Y han dejado eso por negocios o a veces por algún problema que hayan pasado. No, hermanos. Que Dios te llame a ser su hijo, o que Dios te llame a servirle, o que Dios te llame a ser un pastor, un anciano, un predicador, un misionero, o a servir en el ministerio que Dios te dio. Es un llamado divino y debes considerarlo de mucho valor. Es más importante que las circunstancias que tengas que pasar. Es Cristo el que te llamó, y eso lo hace valioso. Amén, hermanos. Amén. Entonces, este problema originó una separación. Versículo 39 al 40 dice que hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno al otro. Mire, cómo un joven en la fe, Juan Marcos, inmaduro, por su indecisión, por su inmadurez, provocó un problema en estos dos apóstoles. Ellos son responsables también, pero también el responsable. Si él hubiera sido un hombre firme en sus convicciones, quizás hasta ese momento hubieran estado los tres sirviendo y plantando iglesia, ¿me comprende? Pero dice que hubo un desacuerdo. Esa palabra desacuerdo habla de un altercado grave. O sea, hubo una discusión tremenda en estos dos hombres. ¿Y qué pasó?
Bernabé decide tomar a Marcos y se fue a Chipre, a la primera ciudad que visitaron cuando salieron de ¿cómo se llama? De Antioquía. Pero Pablo dice, tomó a Silas. Y Silas llegó a ser su gran compañero en el ministerio. Y salieron encomendados por los hermanos a la gracia del Señor. ¿Sabe lo que vemos aquí? Que a pesar de que Pablo y Bernabé eran hombres maduros en la fe, no lograron tener un acuerdo en este problema. Y eso es lamentable. ¿Sabe? Aunque no se justifica la deserción de Juan Marcos, tampoco se justifica el desacuerdo de estos dos hombres, porque eran hombres maduros y tenía que haber solucionado el problema. Esto nos deja ver que aunque estos hombres eran grandes hombres de Dios, no eran perfectos. Por una parte, Bernabé no quiso ceder y decidió permanecer con su sobrino, a permanecer con el compañero que Dios le había dado para servirle. Mire, el amor por su sobrino era muy grande, pero Pablo era el hombre que Dios puso a su lado para que sirvieran juntos, su compañero, y eso hay que valorarlo. En el ministerio Dios nos da compañeros para servirle, amigos, hermanos, siervos que comparten la responsabilidad. Eso hay que valorarlo mucho. Interesante porque hay un texto en la Biblia que la gente lo utiliza para el matrimonio, pero no habla del matrimonio. Ese texto de Eclesiastés, creo que es Eclesiastés, cuando dice, el cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Mejores son 2 que 1, porque si uno se desanima, el otro le anima. Estoy parafraseando porque no me acuerdo muy bien. Porque uno tiene frío, el otro le calienta. Y está hablando de cómo se abrigarán si tienen frío, pero si hay 2 se abrigan. Pero está hablando de compañeros, no está hablando de matrimonio. Está hablando de 2 personas quizás que trabajan. Acuérdense que esa época era diferente. A veces habían pastores que cuidaban a los rebaños e iban en pareja y en la noche tenían que dormir juntitos ahí. No, nada malo. Miren lo interesante, ¿no? En el día de hoy, el amor y la manifestación de cariño entre hombres se considera feo, como algo extraño, pero bien que le damos un buen beso a las hermanitas cuando les saludamos. La palabra más bien dice que entre los hombres debe haber mayor afecto y entre las mujeres mayor respeto. El amor, la palabra muestra que el compañerismo en el ministerio es algo muy importante. Más tarde Pablo comparte la cárcel con Silas cuando van a Filipos. ¿Cuántas experiencias no tendrían? Entonces, aquí viene el punto interesante. Bernabé prefirió apartarse del compañero de ministerio con el que habían hecho tantas cosas maravillosas para Dios, por su sobrino inestable e inmaduro. A veces tenemos que ser imparciales. Tenemos que saber valorar. Es cierto que las relaciones familiares son muy importantes, pero tenemos que saber discernir correctamente. En este caso le faltó discernimiento, yo pienso, a Bernabé. Pero aunque Dios no rechazó a Marco, vamos a ver después de eso, finalmente decidió irse. Y bueno, ¿qué pasó? Se fue a visitar Chipre. No sabemos después más nada de ellos. Yo no puedo decir que Dios desechó a Bernabé por eso, pero sí puedo decir que quizás a lo mejor no fue la mejor decisión. A diferencia de Pablo, por otra parte, Pablo tampoco tuvo mucha gracia para con Marcos. Tampoco Pablo dijo, esperemos que madure. A ver, ya, mira, hagamos una cosa, vamos a esperar un tiempito, ¿ya? Vamos a darle un tiempito para que Marcos lo piense ver, y si él está seguro, que nos acompañe, ¿no? No, simplemente le rechazó. ¿Y sabe qué? Aunque Pablo rechazó a Marcos ahí, vamos a ver que más tarde Pablo lo considera a Marcos otra vez. Pero ¿qué pasó? Finalmente aquí vemos algo interesante. Aunque pensamos que Bernabé no fue desechado y Marcos tampoco, y Dios lo siguió usando, vemos el ejemplo de Pablo. ¿Qué pasó? Pablo salió, pero ¿cómo salió? Miren lo que dice el versículo 40. Salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. La diferencia es que Pablo salió con el respaldo de la iglesia. Puede ser que Bernabé haya sido un hombre de Dios y Dios lo usó, pero ¿sabe? Fue Pablo el que salió con el respaldo de la iglesia, y esto es muy importante. Hace semanas atrás, cuando hablamos del inicio del primer viaje de Pablo, vimos que ellos salieron encomendados, enviados por la iglesia de Antioquía.
Nunca se debe servir sin el respaldo de la iglesia. Hay muchos hermanos que se levantan como predicadores, pastores, sin tener una iglesia que les respalde, y Dios los usa, pero no es la mejor manera. Cuando alguien sirve al Señor con el respaldo de la congregación, con el respaldo de los ancianos de la iglesia, es una confirmación quizás de que Dios está con esa persona. A mí me pasó que yo llegué al Ecuador y yo me congregaba en la iglesia de donde se congregaba mi esposa, en la mitad del mundo, y yo quería servir al Señor, yo quería ser misionero y trabajaba y servía. En la tarde, en la noche hacía reuniones en mi casa, traía a los vecinos, pero yo oraba por algo, yo oraba para ser enviado como misionero por la iglesia. ¿Sabe que hubieron hermanos que tenían ministerios? Había hermanos que tenían ministerio de jóvenes, de campamento de jóvenes. Me dijo, Claudio, sirve conmigo. No, yo quiero ser enviado por la iglesia. Otro hermano que trabajaba para un programa radial muy importante me dijo, Claudio, trabaja para nosotros. Tú puedes ser misionero de nosotros, tú puedes predicar y visitar con nuestro respaldo. No, yo quiero ser enviado por la iglesia. Y así pasaron años. Amigos míos tenían ministerios, trabajaban para esto. Yo dije, yo quiero ser. Y el año 2011, la iglesia Emaús de Quito nos envió como familia misionera con el respaldo de ellos. Los ancianos oraron, nos impusieron las manos. Y aquí estoy sirviendo al Señor, con una iglesia atrás que me respalda. Con una iglesia atrás, la iglesia de Quito y las iglesias que Dios ha permitido ir avanzando. ¿Sabe por qué? Porque no se puede servir sin la iglesia. Es la esposa de Cristo, ¿me comprende? No pienses seguir tu propio camino para servir a Dios. Sirve a Dios con el respaldo. Y eso es lo que hizo Pablo. ¿Y sabe lo que pasó? En tercer lugar, vemos finalmente que la obra continúa. Versículo 41 dice que Pablo pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. ¿Sabe esta palabra confirmar? Quiere decir que él les visitó y vio que ellos permanecían en la fe y él les animó, les fortaleció y eso hizo que ellos se fortalecieran en la fe, se confirmaran, ¿me comprende? Estuvieran más fuertes y eso es lo que necesitan los creyentes. Ahora, Siria y Cilicia no eran iglesias que él plantó en su primer viaje misionero. ¿Sí están conmigo? Ya no estoy mintiendo, ya voy a terminar. Eran iglesias, lugares que él visitó cuando se convirtió. Cuando él se convirtió, camino a Damasco, después fue a Jerusalén, y de Jerusalén se fue a Cilicia, que era el lugar de nacimiento de él, y a Siria. Y ahí predicó y comenzó a visitar esos lugares, y después visita las otras iglesias. Él visitó esas iglesias, y como veremos más adelante, en los capítulos que vamos a aprender, Pablo visitó las ciudades donde había predicado en su primer viaje misionero y esas visitas fueron de grande bendición. ¿Qué aprendemos aquí? Podemos concluir de esta manera, escuchen atentamente. Como vemos, a pesar de los problemas que puedan surgir, la obra de Dios sigue adelante. Esta buena obra de visitar a las iglesias se pudo desarrollar porque era la obra de Dios. Dios quiere que nosotros compartamos la vida con nuestros hermanos, que confirmemos la fe de otros, que hayan siervos que Dios levante y visiten y anime a las iglesias. Sin embargo, hay algo que entender. Dios en su misericordia no desecha a los siervos cuando fallan. Más adelante, al final de su carrera, cuando Pablo ya está a punto de morir, cuando sabe que lo van a ejecutar, estaba en la cárcel y él envía la última carta, que es la segunda carta a Timoteo. Y en esta última carta que Pablo escribe, él le dice a Timoteo, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia, y Tito a Dalmacia, solo Lucas está conmigo. Y mire lo que le dice, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Al final de su carrera, Pablo manda a llamar a Marcos, porque es útil. ¿Y sabe qué pasó? Marcos sirvió con Pablo ese último tiempo. Bueno, yo no sé si llegó Marcos ahí, pero lo que sí sé es que Marcos llegó a ser un gran líder de la iglesia. Y él fue el que escribió el primer evangelio, el evangelio de Marcos. Usted ve los 4 evangelios. Marcos se dice que fue el primer evangelio escrito. Después vino Mateo, Lucas y Juan. Dios no nos desecha, su obra seguirá adelante, pero si nosotros no tomamos con responsabilidad nuestro llamado, podemos ser de estorbo y de tropiezo a la obra de Dios.
Por esta razón, tomemos en serio el llamado de Dios. Sirvámosle con responsabilidad y con decisión, porque nada en el mundo es más importante, nada en el mundo es más maravilloso que el llamado a seguir y servir a aquel que dio la vida por nosotros. ¿Qué te está llamando Dios a hacer a ti? A lo mejor a algunos de ustedes Dios lo está llamando a que se arrepienten y entreguen su vida a Cristo. Y a lo mejor a los que ya han entregado su vida a Cristo, a lo mejor Dios te está dando un ministerio. A lo mejor Dios quiere que tú te dediques a servirle a Él. Si es así, obedécele. Y la iglesia tendrá el deber de respaldarte. Sirvamos al Señor, no miremos atrás. Tomemos en serio la obra de Dios. La familia, los problemas, los desacuerdos, nada es más importante que servir al Señor y terminar nuestra carrera. Amén, hermanos. Amén. Pongámonos de pie, démosle gracias al Señor.